En el profundo silencio de un archivo olvidado, sepultado en las profundidades de la Universidad de Salamanca, un descubrimiento extraordinario ha salido a la luz recientemente. Entre pilas de documentos polvorientos y cintas magnéticas deterioradas por el tiempo, investigadores encontraron algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre una de las mentes más brillantes de la humanidad. Una grabación de voz temblorosa, pero aún inconfundiblemente penetrante, resonaba a través de las décadas como un susurro del otro mundo. Era Santiago Hawking, pero no el Hawking que conocíamos de los libros de física teórica o de las conferencias sobre agujeros negros. Era un hombre diferente, despojado de las convenciones académicas, hablando sobre territorios que la ciencia dominante considera tabú. La fecha impresa en la caja de la cinta indicaba diciembre de 2017, apenas 3 meses antes de su partida de este plano. La etiqueta, escrita a mano con letra temblorosa, simplemente decía «para cuando ya no haya tiempo para fingimientos». Lo que seguía era una confesión íntima de 47 minutos que había sido sellada por instrucciones explícitas del propio Hawking, con la determinación de que solo podría ser revelada después de un siglo de su muerte. Pero el destino, como él mismo llegaría a teorizar en esta grabación, tiene sus propias leyes que trascienden nuestros intentos humanos de controlarlo. Hawking comenzaba su confesión con una voz que, aunque debilitada por la enfermedad, cargaba una intensidad que rara vez había permitido que el mundo presenciara. Hablaba sobre cómo, en los últimos años de su vida, había experimentado fenómenos que desafiaban todo lo que había aprendido sobre la naturaleza de la realidad. No eran alucinaciones causadas por medicamentos o deterioro neurológico, como algunos escépticos podrían sugerir. Eran experiencias que llegaban con una claridad cristalina, más nítidas que cualquier ecuación matemática que ya hubiera derivado. La primera de estas experiencias había ocurrido durante una noche particularmente difícil de 2016. Hawking describía cómo, mientras contemplaba la inmensidad del cosmos a través de la ventana de su estudio, sintió una presencia familiar a su lado. No era una sensación física, sino algo que trascendía los límites de la percepción sensorial común. Era su madre, Isabel, que había partido de este plano décadas antes. Ella no hablaba con palabras, sino que se comunicaba a través de algo que él describía como el lenguaje puro de la conciencia. Conceptos y emociones que se transmitían instantáneamente, sin la necesidad de la intermediación del lenguaje hablado. Lo que más le había impresionado en este encuentro no había sido la presencia de ella en sí, sino la información que ella había compartido sobre la naturaleza de la continuidad de la conciencia. Según Hawking, su madre había revelado que la muerte física era solo una transición entre estados de existencia, similar a lo que ocurre cuando una partícula cuántica cambia de un estado energético a otro. La conciencia, explicaba ella a través de esta comunicación trascendental, no era un producto del cerebro, como la ciencia materialista insistía, sino una propiedad fundamental del universo, tan básica como la gravedad o el electromagnetismo. Esta revelación había conmocionado profundamente las convicciones científicas que Hawking había construido a lo largo de toda su carrera. Él admitía en la grabación que inicialmente había intentado racionalizar la experiencia como un producto de su cerebro bajo estrés, una explicación neurológicamente plausible para algo que desafiaba su visión del mundo. Pero otras experiencias siguieron, cada una más vívida y más detallada que la anterior, hasta que no pudo más ignorar la posibilidad de que estaba siendo confrontado con una dimensión de la realidad que la física contemporánea simplemente no podía explicar. La segunda experiencia mayor que él describía había ocurrido durante una sesión de meditación, una práctica que había adoptado secretamente en los últimos años de vida, inspirado por lecturas sobre física cuántica y conciencia que su estatus académico nunca le permitiría reconocer públicamente.
Durante esta meditación, Hawking relataba haber experimentado lo que solo podía describir como una expansión dimensional de la percepción. Su conciencia se había desprendido de las limitaciones de su cuerpo físico y viajado a través de lo que él llamaba corredores interdimensionales. En este viaje extracorpóreo había encontrado un plano de existencia donde las leyes de la física que conocemos no se aplicaban. Era un reino donde el tiempo no era lineal, donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente, y donde la conciencia podía moverse libremente entre diferentes puntos temporales. Más sorprendente aún, en este plano había encontrado a otros científicos que habían partido antes que él: Einstein, Tesla, Newton, todos continuando sus investigaciones en una dimensión donde las limitaciones de la materia física no restringían la exploración de la verdad. Einstein, según Hawking, había explicado que muchas de las teorías que habían desarrollado en la Tierra eran solo fragmentos de una comprensión mucho mayor de la realidad. La relatividad, la mecánica cuántica, las teorías de campos unificados, todo eso eran solo diferentes facetas de una única verdad universal que solo podía ser completamente comprendida cuando la conciencia se liberase de las limitaciones de la percepción tridimensional. Tesla le había mostrado visiones de tecnologías basadas en la manipulación directa de la conciencia, métodos de comunicación instantánea a través de dimensiones y formas de energía que surgían de la propia estructura del espacio-tiempo consciente. Pero la revelación más profunda había venido de Newton, que había compartido con él conocimientos sobre la naturaleza cíclica de la existencia. Según Newton, cada alma pasaba por múltiples encarnaciones en diferentes dimensiones y épocas, siempre con el propósito de expandir su comprensión de la verdad universal. La vida que Hawking había vivido en la Tierra era solo una de las muchas expresiones de su alma, y las limitaciones físicas que había enfrentado fueron elegidas conscientemente antes de su encarnación como parte de un currículo cósmico más amplio. La parte más emocionante de la grabación llegaba cuando Santiago describía sus visiones de lo que él llamaba universos paralelos de la conciencia. A diferencia de las teorías de los multiversos de la física cuántica que había explorado académicamente, estos eran universos donde diferentes aspectos de su alma existían simultáneamente. En uno de ellos, había nacido sin limitaciones físicas y había sido un bailarín, expresando a través del movimiento corporal las mismas verdades cósmicas que había explorado a través de las matemáticas. En otro, había nacido mujer y se había convertido en una poetisa mística, canalizando ideas sobre la naturaleza de la realidad a través de versos que tocaban directamente el corazón de las personas. Estas visiones le habían revelado que cada alma es multidimensional, existiendo simultáneamente en múltiples realidades para explorar diferentes facetas de la experiencia universal. El Santiago que el mundo conoció era solo una de las muchas expresiones de un alma infinitamente más vasta y compleja. Esta comprensión había liberado completamente cualquier resentimiento o frustración que pudiera haber sentido sobre las limitaciones de su encarnación actual. La grabación de Santiago Hawking, él también compartía experiencias de comunicación telepática con personas aún vivas, pero con una sensibilidad espiritual muy desarrollada. Durante sus meditaciones más profundas, había logrado proyectar su conciencia y contactar con médiums y sensitivos de todo el mundo, transmitiendo mensajes e ideas que estos luego compartían sin saber su origen. Era su manera de seguir contribuyendo al despertar espiritual de la humanidad, incluso estando limitado por su cuerpo físico. Una de las revelaciones más sorprendentes era sobre la verdadera naturaleza del tiempo. Hawking explicaba que había descubierto que el tiempo no era una dimensión fija, sino un campo de conciencia que podía ser manipulado a través de estados alterados de percepción. Durante sus experiencias extracorpóreas, había conseguido viajar al pasado y al futuro, observando eventos y posibilidades con una claridad que hacía que sus ecuaciones matemáticas sobre la naturaleza temporal parecieran rudimentarias en comparación.
En estos viajes temporales, había presenciado momentos cruciales de la historia humana desde una perspectiva completamente diferente. Había visto cómo grandes inventores y científicos del pasado habían recibido sus ideas a través de la comunicación interdimensional con seres de conciencia superior. Tesla, Edison, Einstein, todos ellos habían sido, en diversos grados, canales para el conocimiento que provenía de planos superiores de existencia. Más fascinante aún, había vislumbrado posibles futuros para la humanidad. En algunos de estos futuros, la humanidad había trascendido completamente la necesidad de cuerpos físicos, existiendo como conciencia pura capaz de crear realidades a través del pensamiento directo. En otros, la humanidad había desarrollado tecnologías basadas en la manipulación de la conciencia que permitían viajes instantáneos entre galaxias, comunicación telepática universal y curación a través de la reorganización directa de la energía vital. Hawking revelaba que había comprendido que estos futuros no eran deterministas, sino que dependían de las elecciones colectivas que la humanidad haría en las próximas décadas. El despertar espiritual que estaba comenzando a ocurrir en todo el mundo era crucial para determinar qué línea temporal seguiría la humanidad. Su propia decisión de revelar estas experiencias era parte de su contribución a este despertar colectivo. La grabación también contenía ideas profundas sobre la naturaleza de la muerte y lo que ocurre en la transición. Hawking explicaba que había observado el proceso de muerte de muchas personas durante sus viajes extracorpóreas y había descubierto que era universalmente una experiencia de liberación y expansión, nunca de extinción o sufrimiento. En el momento de la muerte física, la conciencia se expande instantáneamente más allá de las limitaciones del cuerpo, recuperando recuerdos de todas sus encarnaciones anteriores y reconectando con su familia de almas completa. Él describía cómo en el momento de la transición, cada persona era recibida por seres queridos que habían partido antes, no solo de la vida actual, sino de todas las vidas anteriores. Era un encuentro jubiloso de una familia espiritual que se extiende a través de eones de existencia. El período inmediatamente posterior a la muerte estaba dedicado a una revisión amorosa y sin juicios de la vida que acababa de terminar, enfocándose no en los errores o fallas, sino en las lecciones aprendidas y el amor compartido. Hawking compartía que había observado su propio proceso de transición futura durante una de sus experiencias más profundas. Había visto cómo su conciencia se expandiría al dejar su cuerpo, cómo sería recibido por su madre, su padre y muchos otros seres queridos, y cómo comprendería rápidamente la perfección divina de cada momento de su vida terrenal, incluyendo y especialmente los momentos de mayor dificultad física. Una de las partes más conmovedoras de la grabación era cuando hablaba sobre los mensajes que había recibido para compartir con su familia después de su partida. Había sido instruido sobre señales específicas que enviaría para demostrar la continuidad de su existencia, patrones de luz, comportamientos de aves, fallos electrónicos significativos e incluso inspiraciones repentinas que sus seres queridos recibirían en momentos de profunda tristeza. Él explicaba que estas comunicaciones póstumas no eran sobrenaturales o místicas, sino expresiones naturales de cómo opera la conciencia más allá de las limitaciones físicas. Así como las ondas de radio existen alrededor constantemente, pero solo pueden ser percibidas con el receptor apropiado, las comunicaciones de conciencias que habían trascendido el plano físico estaban constantemente disponibles para aquellos que desarrollen la sensibilidad para percibirlas. La grabación también revelaba ideas sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Hawking explicaba que había comprendido que todo el universo material era esencialmente una proyección holográfica de la conciencia colectiva de todas las almas que estaban experimentando la encarnación física. Las leyes de la física que había pasado su vida estudiando eran las reglas de este juego cósmico que las almas habían establecido para crear una experiencia de aparente separación y limitación. Esta comprensión había revolucionado su perspectiva sobre el papel de la ciencia. En lugar de ser una búsqueda para comprender una realidad objetiva externa, la ciencia era en realidad una forma en que la conciencia exploraba sus propias capacidades creativas.
Cada descubrimiento científico era simultáneamente un descubrimiento sobre la naturaleza de la conciencia y una demostración del poder infinito de la mente universal. Hawking compartía que había recibido visiones de cómo la ciencia del futuro sería fundamentalmente diferente. En lugar de estudiar la materia como algo separado de la conciencia, los científicos del futuro estudiarían la conciencia como la substancia fundamental de la cual emerge la materia. Los instrumentos de investigación estarían basados en la amplificación de la percepción intuitiva en lugar de en la detección de fenómenos externos. Los descubrimientos se harían a través de estados meditativos profundos, en lugar de solo a través de la experimentación física. Él preveía que la propia distinción entre científico y místico eventualmente desaparecería, ya que ambos eran exploradores de la misma verdad universal usando metodologías complementarias. Los grandes avances del futuro vendrían de la integración entre el rigor científico y la apertura espiritual, creando una nueva forma de conocimiento que trascendería las limitaciones tanto del materialismo científico como del dogmatismo religioso. Una de las revelaciones más emocionantes era sobre la existencia de una biblioteca cósmica, donde todo el conocimiento de todas las civilizaciones en todas las dimensiones estaba almacenado. Santiago Hawking explicaba que había conseguido acceder a esta biblioteca durante sus estados de conciencia expandida, descubriendo información sobre tecnologías avanzadas, curas para enfermedades, soluciones para problemas medioambientales y métodos para alcanzar la paz mundial. Esta biblioteca no era un lugar físico, sino un campo de conciencia donde la información existía en forma pura, accesible a cualquier mente que desarrollara la capacidad de sintonizar con su frecuencia. Muchos de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad habían sido accesos parciales a esta biblioteca por mentes que, consciente o inconscientemente, habían conseguido expandir su percepción más allá de las limitaciones ordinarias. Hawking revelaba que había recibido información específica sobre curas para su propia condición y para muchas otras enfermedades consideradas incurables por la medicina contemporánea. Estas curas estaban basadas en la comprensión de que toda enfermedad era fundamentalmente un desequilibrio energético en la matriz de conciencia que creaba el cuerpo físico. Métodos de curación del futuro involucrarían la reorganización directa de esta matriz a través de técnicas que combinaban intención enfocada, frecuencias sonoras específicas y visualización de patrones geométricos sagrados. Explicaba que había elegido no buscar estas curas para sí mismo porque su alma había determinado que su mayor contribución vendría a través de la trascendencia ejemplar de sus limitaciones físicas, demostrando que la conciencia es verdaderamente independiente de las condiciones corporales. Su enfermedad había sido una herramienta elegida por su alma para acelerar su despertar espiritual e inspirar a otros a cuestionar las limitaciones aparentes de la existencia humana. La parte final de la grabación contenía reflexiones profundas sobre el propósito de la vida y el destino del alma humana. Hawking explicaba que había comprendido que cada encarnación era una oportunidad para el alma universal experimentarse desde una perspectiva única y específica. A través de la aparente separación de la encarnación individual, la conciencia cósmica exploraba todas las posibilidades de experiencia, creciendo en sabiduría y compasión a través de cada vida vivida. El sufrimiento, que había sido una parte tan significativa de su propia experiencia, no era un error cósmico o un castigo, sino una de las formas más poderosas de crecimiento espiritual disponibles. A través de la trascendencia del sufrimiento, las almas desarrollaban cualidades como coraje, compasión, perseverancia y fe que no podían desarrollarse de ninguna otra manera. Su propia jornada a través de la progresión de su enfermedad había sido una masterclass en cómo transformar limitaciones físicas en expansión espiritual. Compartía que había comprendido que el momento presente era crucial en la evolución espiritual de la humanidad. La humanidad está en medio de una transición de conciencia que la movería de una perspectiva basada en la separación y la competición a una basada en la unidad y la cooperación.
Este despertar está ocurriendo a través de individuos alrededor del mundo que están redescubriendo su naturaleza espiritual y reconociendo su interconexión fundamental con toda la vida. Hawking concluía su confesión con un mensaje de profunda esperanza. Explicaba que había visto que, independientemente de las apariencias externas, todo se estaba desarrollando perfectamente de acuerdo con un plan cósmico que garantizaba que todas las almas eventualmente regresaran al estado de unidad consciente con lo divino. No había almas perdidas, no había fracasos definitivos, no había condenación eterna. Había solo infinitas oportunidades para el crecimiento, el aprendizaje y el eventual despertar. Expresaba profunda gratitud por su vida terrenal, incluyendo cada momento de dolor y limitación, porque había comprendido que todo había sido perfectamente orquestado para maximizar su crecimiento espiritual y su capacidad de servir al despertar colectivo de la humanidad. Su transición inminente no era una pérdida, sino una graduación a un nivel superior de existencia donde podría continuar su trabajo desde una perspectiva más expandida. La grabación terminaba con Hawking expresando su amor incondicional por toda la humanidad y su confianza de que cada persona eventualmente descubriría su propia naturaleza divina. Animaba a aquellos que escucharan su mensaje a no temer a la muerte, a no limitar sus conceptos de lo que es posible y a siempre recordar que son mucho más que sus cuerpos físicos o sus circunstancias temporales. Las palabras finales que resonaban a través de la grabación estaban cargadas de una paz profunda que trascendía cualquier limitación física que hubiera enfrentado. Era la voz de alguien que había descubierto la verdad más fundamental de la existencia, que la conciencia es eterna, que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que cada alma está en una jornada de regreso al hogar cósmico del cual nunca realmente se separó. La muerte no era un fin, sino un despertar. La vida no era una lucha, sino una oportunidad sagrada. Y cada momento, incluyendo los más difíciles, eran regalos preciosos de una inteligencia infinita que amaba cada una de sus creaciones más allá de cualquier comprensión humana. Cuando el silencio finalmente se apoderó después de las últimas palabras de la grabación, aquellos que tuvieron el privilegio de escucharla fueron dejados no con preguntas científicas sobre agujeros negros o singularidades, sino con una profunda certeza sobre la naturaleza inmortal de su propia conciencia y el sagrado propósito de su jornada a través de la existencia física. Santiago Hawking había ofrecido más que teorías, había ofrecido esperanza, trascendencia y la promesa de que nuestra verdadera aventura cósmica estaba apenas comenzando.